La detención del general Enrique Rodríguez Galindo, de la Guardia Civil, por estar implicado en el caso Gal, era el punto álgido del llamado sumario caso Lasa Zabala, que investigaba el juez don Javier Gómez de Liaño. Era un duro golpe para el diario ABC, que era el periódico que más había defendido a la figura del señor Galindo, que había realizado hasta 120 redadas exitosas contra terroristas de ETA. En la caída del señor Galindo habían influido mucho las investigaciones de los periodistas don Manuel Cerdán y don Antonio Rubio, cuyo principal informante era el comisario Villarejo, que tenía gran información por su vinculación con los servicios secretos. No puedo ocultarle que la decisión de enviar a prisión en aquella fecha provisional, incondicional e incomunicada de general Galindo fue una de las decisiones más complicadas, más difíciles que he adoptado en mi vida profesional. En mayo de 1996, el juez de la Audiencia Nacional, don Javier Gómez de Liaño, ordenó la detención del general Rodríguez Galindo, acusado de estar implicado en el caso Gal. Era la detención más importante que se producía desde que estallara la trama. El que fuera jefe de la Guardia Civil en Guipúzcoa se había destacado por su lucha contra el terrorismo, con más de 120 redadas exitosas. Podría decirle, señoría, si me lo permite, que con 6 hombres como yo se hubiera podido conquistar América del Sur completa. Siendo especialmente célebres su captura en 1985 de Zabarte el Carnicero, entre cuyas víctimas había niños, de la desarticulación del comando Goyerri Costa, el que mató a Yoyes en 1987, y sobre todo fue el artífice del desmantelamiento de la cúpula terrorista en 1992 en Bidart. Por todo ello, fue ascendido a general por el gobierno socialista. Además, toda la prensa, tanto de derechas como de izquierdas, elogiaba la actitud del coronel. Pero aquella brillante trayectoria se torció cuando en 1995 el diario El Mundo publicó la declaración del policía señor López Carrillo. El policía en cuestión había sido amigo personal del que fuera delegado del gobierno en Euskadi, don Julen Elorriaga, y acusó que tanto el señor Elorriaga como el propio coronel Galindo eran quienes habían autorizado los asesinatos de los etarras Lasa y Zabala. Ante el encarcelamiento del general Galindo, muchos políticos socialistas, como don José Luis Corcuera o el propio don Felipe González, salieron en su defensa, cuestionando unos testimonios que no explicaban por qué habían permanecido callados durante 12 años. A nivel mediático, el que más se destacó en defensa del general fue el director de ABC, don Luis María Ansón, que le consideraba un héroe nacional y que atacó duramente al juez Liaño por encarcelarle. Con todas aquellas cosas es muy difícil ahora verlas con el matiz. Era absolutamente insoportable el que el Estado de Derecho emplease sistemas no propios del Estado de Derecho para combatir a una banda terrorista. Es decir, aquello del GAL era el crimen de Estado, era los escuadrones de la muerte, fue una cosa inadmisible. Una vez dicho eso, claro, había gentes que lo que hacían era recibir orden de los que habían tomado la decisión política de hacer eso y la crítica a esas personas que se habían jugado la vida contra ETA, que no es que estaban haciendo unos escuadrones de la muerte contra demócratas, sino era contra ETA y qué tal, pues a mí me parecía injusto y por ejemplo las críticas al general Galindo yo creo que fueron excesivas y muchas veces manipuladas. No lo veía así el director del Correo, don José Antonio Zarzalejos, que consideró que aquella detención reforzaba la democracia. No lo veía así el director del Correo, don José Antonio Zarzalejos, que consideró que aquella detención reforzaba la democracia. Y miré, por ejemplo, cuando detienen al general Rodríguez Galindo. Sí. Entonces, por hacer una comparación, en el diario ABC le definen como el mayor héroe de la lucha contra ETA, y ese mismo día en el diario El Correo, dirigido por José Antonio Zarzalejos, dice Galindo en prisión, democracia sólida. Sí, no tiene... sobre esta diferencia de criterio entre los dos periódicos, digamos, conservadores. Bueno, pues yo creo que al final quién entró en la cárcel y quién fue condenado, ¿no? Yo creo que la justicia condenó a Galindo y desde luego yo creo que visto con retrospectiva el editorial del Correo, Galindo en prisión, democracia sólida, es infinitamente más acertado que el mayor héroe de la lucha contra ETA. Alguna vez en el momento le criticaba del sector, digamos, que podemos llamar de la prensa que era más cercano a Rafael Vera, a los mandos, digamos, de la lucha antiterrorista, le echaron en cara que usted en ese momento, conociendo también el drama terrorista, se posicionara en contra de ellos. Precisamente porque lo conocía, nunca se atrevieron a decírmelo. Yo creo que el GAL retroalimentó durante muchos años a ETA. El GAL no solamente fue
una monstruosidad desde el punto de vista moral, es decir, combatir el terrorismo con terrorismo, eso es una barbaridad. Es que fue una estupidez política, porque lo único que consiguió fue intentar que los terroristas se legitimasen con un discurso según el cual el Estado no era muy diferente a ellos, ¿no? El GAL fue un completo desastre y alargó desgraciadamente la vida de ETA. Manuel Cerdán a la izquierda y Antonio Rubio a la derecha, sin duda sin conocimiento del director de su periódico, ofrecieron dinero, cambio de residencia y solución a un problema en el colegio de huérfanos al guardia civil Vicente Soria, a cambio de que inculpara al general Galindo en el caso Zabalza. El guardia civil ha denunciado y firmado su declaración ante ABC el hecho, por lo que tanto el fiscal como los abogados de Galindo podrían iniciar acciones judiciales contra los dos periodistas. Les acusaban de atacar a Galindo, pues eso era como ayudar a Herri Batasuna. Yo creo que todo eso forma parte de la dinámica general, es decir, cada grupo, cada sector, de alguna forma, pues intenta ayudar a sus más afines en un momento determinado. A su vez, en ese momento determinado, ABC intentó ayudar a Galindo y dar a entender que mi ex socio Cerdán y yo incluso llegamos a pagar a un guardia civil, cosa totalmente incierta que se ha demostrado a lo largo de la historia. Dos periodistas, Rubio y Cerdán, necesitan hacer un reportaje sobre los GAL. Conectan con un ex guardia civil, José Velázquez Soriano, recibe la cantidad de 2 millones de pesetas por prestarse a esta utilización. Realizan esta entrevista, este panfleto, todo el falso, todo él desde la primera hasta la última letra falsa, excepto todo aquello que han recogido del periódico Eguín, periódico de los terroristas, por cierto. Si el hombre decía cosas falsas, digo yo que será imputable al entrevistado. No, señor. Pagan 2 millones de pesetas para que diga esas cosas. Que Antonio Rubio y yo estábamos citados un día a las 11 de la mañana en un juzgado de la Plaza Castilla para mantener un careo con el señor Rafael Vera, que nos había demandado. Y qué casualidad que ese día ese periódico publica en portada, imaginaros, unos periodistas que no pintan nada, dedicados, dándole tanta importancia con una información en portada. Pero lo grave del asunto es que nos acusaban de cohecho, de intentar pagarle a un guardia civil que había estado en Inchaurrondo para que atacara a Galindo. Les recuerdo a ustedes que Galindo fue condenado después a más de 70 años por el crimen de la Seizabala. Luego, no estábamos nosotros mal encaminados ni mal dirigidos en nuestras investigaciones. Pero ¿qué ocurre? Que el señor Vera había montado todo una escenografía, un escenario propicio para él, intentado influir en la voluntad del magistrado que iba a asistir a aquella audiencia, con la animadversión y con su estrategia y esa mente que tenía tan retorcida. Coge el periódico y se lo entrega al juez y dice: mire usted con quiénes me tengo que ver la cara, son unos delincuentes, y le entrega al juez. Es muy difícil pensar que fuera casualidad. La portada, por eso te digo, le entrega al juez la portada del periódico y le dice: mire señoría, estos son las personas con las que yo tal. Y sometiéndome a juramento, jurando por Dios y por mi honor, que nunca he ordenado semejantes cosas, ni el secuestro, ni las torturas, ni el asesinato de estos hombres. Y al margen de ese juramento, afirmo mi certeza absoluta de que mis hombres también son inocentes.